Buenos días a todos. Gracias por esta invitación a este foro de Latinex. Bueno, antes de arrancar, se fue para atrás, pero está bien. Les voy a hablar sobre la reconstrucción del Hub de las Américas, dado todo lo que ha ocurrido. Cómo entramos al 2020, luego qué ocurrió muy brevemente y hacia dónde vamos ahora mismo. Empiezo con este mensaje que cualquier proyección futura no está garantizada, puede cambiar, etcétera, etcétera. Ustedes saben de estos Safe Harbor messages. Entonces, entramos a 2020, y esto es algo bien importante, luego lo que sabemos que ocurrió. Entramos a 2020 en una bastante sólida situación financiera en cuanto a liquidez, el lado izquierdo de la página, medida en porcentaje de efectivo, porcentaje de las ventas del año anterior en efectivo, y a la derecha la relación de deuda neta con EBITDA, en ambos casos medido contra las aerolíneas con las cuales nos comparamos, las principales aerolíneas en América, en Estados Unidos y Latinoamérica. Y en ambos casos estábamos en una posición sólida entrando a 2020, pese a que veníamos de un periodo de los 5 años anteriores, que ya nos olvidamos de eso por todo lo que ocurrió en 2020, pero había sido fue un periodo difícil en América Latina, especialmente por la devaluación de las principales monedas en Brasil, en Argentina, y la entrada en recesión de Brasil particularmente. Aún así nos mantuvimos en una situación bastante sólida. Pudimos crecer nuestros ingresos, aunque a un ritmo quizás no muy rápido, y también mantener márgenes operativos bastante saludables, especialmente si los comparamos con las aerolíneas que vimos antes. No están comparados aquí, pero eso es posible también. Entonces entramos con fuerza a 2020, considerando todo lo que había ocurrido, y el Hub de las Américas estaba en una posición de liderazgo en toda América Latina, con más destinos y más vuelos, ofreciendo a Panamá una conectividad envidiable. Y este mapa grabémoslo porque después veremos otro interesante en un par de cuadros. Luego ocurrió marzo de 2020 y en un periodo de 3 días tuvimos que buscar estacionamiento para 102 aeronaves. 98 se estacionaron en cada metro cuadrado de espacio en el aeropuerto de Tocumen y 4 se estacionaron en Bogotá. Y este es nuestro mapa de rutas en abril de 2020. En otras palabras, vamos a hablar de una reconstrucción reiniciando de cero. Vimos en el cuadro anterior 80 destinos en 33 países, 330 y tantos vuelos al día. En abril de 2020 estábamos en cero y esta situación no cambiaría mucho en los siguientes 6 meses. ¿Cuáles fueron nuestras prioridades? Bueno, se estacionaron los aviones, no había esa parte de la operación, pero nos enfocamos en 3 prioridades. La primera era salvar la compañía, y este es casualmente el orden de prioridad, tenían ese orden de importancia. Salvar la compañía, que incluía lograr nuevas líneas de financiamiento, parar o reducir lo más posible el queme de caja, y también renegociar. Tuvimos que renegociar en poco tiempo más de 700 contratos con proveedores de bienes y servicios, ya que un número importante de ellos eran arreglos fijos, no importase el volumen de negocio. Y eso antes era positivo para nosotros, porque con un volumen
creciendo año tras año, nos convenía asegurar costos. Cuando el volumen se va a cero, ¿cómo vamos a seguir pagando? Lo único que no pudimos renegociar fue el pago de alquileres de aeronaves y de deuda, pero todo lo demás se logró renegociar. Segundo objetivo fue cuidar a nuestro personal. Si no salvábamos la empresa, pues no iba a haber trabajo para nadie, por eso era la segunda prioridad. Ofrecimos muy atractivos planes de retiro voluntario para quienes ya estaban en una edad de poderse retirar, aunque sea anticipadamente, o podían tener otros planes. Y también dimos apoyo económico, manteniendo los seguros de vida, hospitalización, etcétera, etcétera, al personal que salió en licencia temporal o en planes de suspensión mientras pasaba esta situación. Y finalmente, velar por nuestros pasajeros. Al final, algún día íbamos a volver a operar y necesitábamos conservar la lealtad de nuestros pasajeros. Eso incluyó los vuelos humanitarios para poderlos retornar a casa cuando cerraron esas fronteras, y también otras facilidades como tarifas de una vía atractivas, etcétera, inclusive para personas que no habían originalmente volado en Copa, pero estaban atascadas, varadas en diferentes destinos de la región. De estos tres me enfoco un segundo o un minuto en el tema de generar liquidez, ya que estamos en un foro de Latinex y este es un tema importante. La primera acción fue en abril de 2020, donde lanzamos un bono convertible, como vemos ahí el monto y demás. Fue un bono costoso, pero cuando uno piensa que quizás el mundo podría terminar, entonces en ese momento no era costoso, era cuestión de tener los fondos para salir adelante ante cualquier situación. Lo costoso era no tenerlo. También negociamos líneas de crédito garantizadas, y la siguiente columna, utilizando activos de la empresa, aeronaves y otros activos que teníamos libre de deuda. Y finalmente también líneas de crédito no garantizadas con una participación importante de la banca local. Varios bancos locales pues nos apoyaron en ese momento. No tuvimos que jalarlas, pero fue bien importante tenerlas. Y a partir de ahí empezó la reconstrucción, trimestre a trimestre. El segundo trimestre de 2020 es el que sale ahí básicamente en cero, y sucesivamente fuimos paso a paso agregando operaciones y generando nuevos ingresos. El camino no fue tan digamos que regular como luce ahí, ya que hubo Omicron y hubo otras variantes que nos hicieron pues dar un paso, dos para adelante y uno para atrás. Eso ocurrió en algunas ocasiones, pero cuando lo sumamos todo, hemos ido recuperándonos al punto que para el segundo trimestre de este año 2022 estábamos ya en 88% de la capacidad, o sea, del número de asientos que teníamos pre-pandemia. Y volviendo al mapa de rutas, esto es cómo lucía a final de 2020, a 9 meses de la pandemia. Habíamos recuperado ya 50 destinos, quizás más importante, en vuelos diarios éramos una tercera parte. En vuelos, en asientos, en ingresos éramos un 30 y tanto % de lo que éramos pre-pandemia, pero íbamos ya en la dirección correcta. Y en junio de 2020 estamos ya en 76 destinos. Y ya en 300 vuelos diarios, acercándonos mucho a donde estábamos antes, bastante antes de lo que esperábamos, y con algunos tropiezos en el camino que mencionaré un poco más al final.
Sin embargo, algo que nos sorprendió en el salir de la pandemia no se acaba, pero aquí estamos la mayoría sin máscaras, entonces de alguna forma estamos saliendo antes de que se acabe. Las economías recuperándose en general, en nuestro país en particular, pero no estamos solos. Y algo que no esperábamos es que hemos enfrentado crecimiento agresivo de aerolíneas de la región y de Estados Unidos. Algo como mencionaba, que no estaba en el plan, incrementando vuelos desde sus centros de conexiones, pero también muchos vuelos que evitan centros de conexiones. Muchas rutas donde la mejor o única alternativa antes era conectar en Panamá o quizás en Bogotá, ahora mismo tienen vuelos o se han iniciado vuelos directos, especialmente entre México, Colombia y Estados Unidos. En ese triángulo ha habido un incremento importante de vuelos sin escalas que evitan la necesidad de un hub. Y como sabemos, el modelo de negocio de Copa y de Panamá en general es ser un hub, que las cosas conecten por aquí. Y cuando se crea una cantidad importante de vuelos que no necesitan un hub, el reto para atraer pasajeros a que hagan una parada intermedia se multiplica muchas veces. Y este es un nuevo reto que no esperábamos que naciera en pandemia. Del punto de vista financiero, las barras rojas, por supuesto, son rojas y son los peores años del 2020. Vemos 2019, las primeras 4 barras, y en el medio el golpe duro que fue la pandemia, que pudimos resistir sin subsidio alguno. Las aerolíneas de Estados Unidos recibieron más de $50,000 millones en subsidio, y también lo pudimos resistir sin tener que pensar en capítulo 11 ni ninguna de estas reestructuraciones que tomaron nuestros 3 principales competidores en América Latina. Los 3 se reestructuraron en capítulo 11. Nosotros nos pudimos mantener fuera de eso para beneficio de nuestros inversionistas, de la empresa y del personal en general, gracias a la solidez y ese manejo responsable que vimos antes. Pero la recuperación va a tomar un buen número de años, es paso a paso. Digamos que es un hueco que tendremos que tapar, pero estamos ya en ese camino, como podemos ver en las barras de 2021 y sobre todo los 2 últimos trimestres también de 2022. El cuarto trimestre de 2021 es la tercera barra de derecha a izquierda. Se ve parecida a lo que era el 2019. ¿Y por qué hay un bajón? Un bajón tiene 2 nombres. El primer nombre fue Omicron y el segundo nombre se llama petróleo, el costo del combustible de aviación. Y esos son los 2 golpes grandes que nos han, digamos que, aguantado un poco o afectado bastante en 2022. Parte del camino de recuperación va a tener que ver en cómo administramos nuestros costos. Es muy interesante la presentación de Extra y el enfoque que tienen en sus costos. Nos identificamos mucho con esa línea y prestamos mucha atención, estoy seguro. Aquí está José Montero, nuestro CFO, Daniel Tapia, nuestro director de Relaciones con los Inversionistas, por ello estar sentado también. Y esa parte, pues, nos resuena mucho. Y esto es como comparan nuestros costos unitarios ajustados a los mismos segmentos de vuelo con algunas de las principales aerolíneas contra las cuales competimos en América, en toda América. Y esto es algo que nuevamente, como mencionaba, medimos con mucho cuidado y es quizás la clave principal para poder competir y crecer con éxito
a futuro. Entonces hablemos del futuro, hacia dónde vamos. Hemos reactivado lo que es el crecimiento y la primera herramienta para poder crecer son las aeronaves, es el número de aeronaves. Nuestra capacidad la genera el número de asientos que podemos volar y hemos retomado ese camino y lo estamos manteniendo aún con los costos de combustible o la situación de Omicron que ya se está superando. En 2019, prepandemia, cerramos con 92 aeronaves activas en Copa Airlines. En todas estas cifras no estamos contando Wingo, que es una subsidiaria de Copa Holdings que opera desde Colombia en el modelo de ultra bajo costo. Esto es solo Copa Airlines, que es la mayor parte del negocio. Cerramos 2019 con 92 aeronaves activas y 6 MAX estacionados, por pues ese tema de los MAX que ya se superó, que fueron estacionados, pues fueron impedidos de volar por casi 2 años. Para final de 2020 estábamos en 53 aeronaves volando, 25 en el desierto, estacionadas en el desierto en Nueva México, y vendimos durante la pandemia nuestros 14 Embraers y también vendimos algunos 737-700. Vender los Embraer fue importante, ya que nos consolidó la flota en solo 737, que nos da una tremenda eficiencia en productividad de tripulaciones, manejo de piezas, reparaciones, etc. Y me salto, este año estamos cerrando con 88 aeronaves, ninguna inactiva. Y para el próximo año, 2023, vamos a cerrar, el plan es cerrar ya por encima del número de aeronaves que teníamos en 2019, que teníamos prepandemia. En cuanto a personal, Copa es uno de los mayores, o quizás la mayor empresa privada en cuanto al número de colaboradores. Esto es algo bien importante. A final de 2021 logramos reactivar a todo el personal que había salido en licencia. También a la fecha, ya a los primeros meses de 2022, habíamos recontratado a más de 1,000 personas que tomaron planes voluntarios. También incorporamos a los que estaban en suspensión de trabajo, por supuesto, y más del 95% de las nuevas vacantes se han llenado con personal que había salido durante la pandemia. Este año vamos a cerrar muy cerca. Esto es el número de colaboradores que tenemos en Panamá. Si contáramos el resto de los países, pues el número es bastante más alto, pero para este año cerramos muy cerca de los números de 2019 y los vamos a superar en 2023, el próximo año. Solo este año estamos contratando 1,300 nuevas personas. Podemos ver en qué categorías. Muchos tripulantes de cabina, pilotos, mecánicos, etc. Y para esto nos apoyamos mucho en nuestras 3 academias. Tenemos academia de tripulantes, los entrenamos de cero. Ese es un proceso de solo 2 meses. Aparte de ser tripulantes, aprenden primeros auxilios y portugués básico, ya que entran con inglés y español, y portugués básico del mercado brasileño es muy importante. A la derecha, al extremo derecho, nuestra academia de mecánicos, reclutamos jóvenes de escuela secundaria, graduados de escuela secundaria, escuelas públicas, técnicas, y es un programa de 4 años. Su primera licencia la reciben a los 2 años. Es un programa gratuito, inclusive les pagamos un viático mensual para que no tengan que buscar trabajos. Y en el medio, la Academia de Pilotos, este año ya hemos graduado a más de 64, creo que es, pilotos. Tienen un programa, primero que es un programa subsidiado por Copa al más alto nivel, y entre becas de la empresa, becas de IFARU, pueden personas de menos ingresos
pagar el 100% del programa, y los filtros para entrar a Copa ocurren antes de que participen en ALAS, de forma tal que cuando se gradúan entran directamente a Copa y empiezan un entrenamiento de otros 6 meses para ser primeros oficiales, y estamos dando oportunidades a jóvenes panameños y panameñas de poder aspirar a ser pilotos si tienen el talento, aunque no tengan los recursos financieros de una carrera que puede ser costosa. Y el porcentaje de mujeres cada día es más alto. Tuvimos una graduación hace poco de 40 alumnos y el 40% más o menos eran mujeres. También estamos reactivando la conectividad del hub, que es bien importante. Es importante para hacer Panamá un destino atractivo para turismo, muy importante para las multinacionales y para la atracción de negocios en general. Hemos reactivado 71 de los 80 destinos que teníamos prepandemia, nos faltan 9 por reactivar, pero aún en ese camino hemos abierto 5 nuevas ciudades. O sea, le hemos dado prioridad en algunos casos a ciertos mercados que estaban más listos para recibir capacidad versus algunos que volábamos antes, pero que quizás tarde un poquito más reactivar esos vuelos. Pero el número de destinos y de frecuencias diarias, esa conectividad que tiene Panamá, es número 1 en América Latina y nos da una ventaja contra otros países y otras ciudades en la región. Y tenemos ese enfoque en no perder ese liderazgo y hacerlo más grande si podemos. También estamos reforzando lo que es la contribución al turismo. Reactivamos el programa Stopover, que estaba teniendo buen éxito prepandemia. Los números de 2022 van a ser muy parecidos a los que tuvimos en 2019. Este programa permite que pasajeros que están haciendo tránsito por Panamá se queden en nuestro país de vacaciones por hasta 7 días sin costo adicional en su tarifa. Ellos pueden comprar un pasaje a Chile, a Perú, a Colombia, donde quieran, conectando por Panamá, y hacen una vacación en Panamá sin que el pasaje les cueste más. Este año van a ser más de 85,000 turistas que llegarán gracias al Stopover, y confiamos que eso seguirá creciendo. Y acabamos de lanzar en agosto también un programa que teníamos prepandemia que se llaman las tarifas irresistibles, que promedian 30% en descuento, que es para turistas viniendo hacia Panamá. Y bueno, cierro llegando ya al final, el petróleo. No sé, debía haber puesto este cuadro antes, porque así cerrábamos en mejor nota. Pero bueno, esto es algo que nadie esperaba. Pero quizás el mensaje es que no nos va a detener. Nos está golpeando ahora mismo el costo. Si comparamos lo que pagamos por petróleo en 2019 por el mismo número de vuelos, en 2022 va a ser más de 350 millones de dólares adicionales, solamente por el incremento en precio del petróleo. Pero nuevamente confiamos que no será para siempre y pensamos seguir creciendo. Nuestro crecimiento impacta de forma importante la economía de Panamá, la aviación junto al turismo, de la cual Copa es más del 80%, contribuye cerca del 15%, o contribuía prepandemia cerca del 15% del Producto Interno Bruto. Queremos recuperar estos números lo antes posible. Muchas gracias. Y para moderar el periodo de consultas nos acompaña Olga Cantillo, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Latinex. Buenos días a todos, bienvenidos. Es un verdadero placer contar con ustedes hoy. Les confieso que estaba bastante nerviosa ayer y hasta hoy en la mañana, pero muy complacida de ver que nos han acompañado desde muy temprano
Y qué rico volver a vernos después de 2 años de que solamente eran las pantallitas de Zoom y de Teams y de cualquier otra plataforma que había. Pedro, felicitaciones a Copa Airlines por los 75 años conectando América. De verdad que una impresionante reconstrucción. Me gustó mucho la palabra de reconstrucción, que va de la mano con la recuperación que han tenido, pero felicitaciones a ti como CEO de Copa Airlines, a todo el equipo ejecutivo y todos los panameños que conforman este equipo tan excepcional, de verdad que muy impresionante lo que nos has presentado en la mañana de hoy. Nos sentimos muy honrados de contar con Copa Airlines este año en el Foro de Inversionistas. Para muchos de nosotros es de gran orgullo una empresa líder y que aporta de forma tan importante a la economía de nuestro país. Voy a comenzar con algunas preguntas. Estaba viendo la plataforma de Slido y de verdad que una en particular me encantó y no voy a dejar de hacerla, así que voy a ver el tiempo que tenemos. Pero entre las preguntas que tenemos, Pedro, hablabas, pero no las hacen y quiero hacerlo para reiterarlo. ¿Cómo se espera la recuperación para el 2023? Cerrabas con un slide que mencionabas que debías haberlo puesto antes para poder cerrar con todas las buenas noticias de lo que viene, pero ¿cómo estiman ustedes la recuperación para el 2023? Bueno, gracias, Olga, gracias por tus palabras. Como vimos en el cuadro, nuestro plan es estar en 2023 por arriba del número de aeronaves que teníamos en 2019 y en promedio esas aeronaves tienen como 15% más asientos porque salimos de los Embraer que eran de 90 y tantos asientos y están siendo reemplazados por Maxes de 160 y pico asientos. Entonces esa diferencia más el crecimiento en aeronaves nos va a permitir que para 2023 cerremos con mayor capacidad, que creo que va a ser como entre un 8 y 10% de mayor capacidad versus lo que teníamos antes de la pandemia. Y el plan es seguir por ese camino. Bueno, ya vimos el tema del petróleo. Aquí hay varias preguntas sobre el petróleo y otras que me estaban haciendo llegar también al chat. María, ustedes que es una de las principales amenazas, y ya lo mencionaste, que pudiera impactar el crecimiento futuro de Copa, ¿habría alguna otra amenaza, algún otro reto adicional? Bueno, sí, el petróleo es algo que esperamos sea a corto plazo y nos obliga a ser muy efectivos en todo lo que hacemos, especialmente en nuestro manejo de costos. Nuestra productividad, nuestras eficiencias es crítico para poder crecer con precios de petróleo tan altos, pero es algo que afecta a todos nuestros competidores por igual. Entonces, si algo nos quita sueño es que hagamos las cosas mejor que ellos y seamos más productivos que ellos. Vencer el precio del petróleo no nos quita sueño porque eso no lo va a hacer ninguno de nosotros. Y lo otro que nos obliga también a ser muy efectivos, muy productivos, muy eficientes, es el cuadro que vimos con cómo han crecido las opciones de vuelos que no necesariamente hacen que el pasajero tenga que conectar por Panamá. Antes teníamos, digamos que más rutas exclusivas donde Panamá era sobradamente la mejor opción. Cada día eso es menor. Entonces, no siendo Panamá la única opción y habiendo vuelos sin escalas que tienden a ser más atractivos, tenemos que igualmente nosotros ser más competitivos, el aeropuerto ser más atractivo y todo lo que tiene que ver con la experiencia de viaje, dar una razón para que el pasajero escoja ir por Panamá. Y la parte de crecer vuelos, tener más frecuencias, más destinos y demás, es parte también de la respuesta a eso. Gracias. Me preguntan aquí por separado en el chat que ¿cuál es la política de cobertura de combustible de Copa? Es una pregunta interesante. Nos las hacen siempre cuando el petróleo está bien caro y nunca nos hacen esa pregunta cuando está bien bajo. Curiosamente, y la respuesta es que no tenemos, nuestra política de cobertura de combustible es no hacer cobertura de combustible. La hicimos por muchos años
Y aquí para franquearnos un poquito, en parte era porque cómo no vamos a tener cobertura de combustible cuando en cada reunión con analistas de la bolsa nos están preguntando cuál es la cobertura de combustible. Pero nos quemamos varias veces en el camino, analizamos la lógica hacia atrás. Uno nunca le va a ganar al mercado, vas a pagar un margen que lo va a hacer más costoso. Entonces una cobertura de combustible tiene que tener un propósito bien puntual para nosotros, pues, un propósito bien específico. Pero cuando normalmente la mayoría de los pasajes se venden a 3 meses a futuro y no le vamos a ganar a la curva del mercado, una política consistente no nos estaba dando resultados. Debo decir que las principales aerolíneas alrededor del mundo también han dejado de cubrir su combustible. Por supuesto, cuando está como está ahora, tomamos el golpe completo y nos hacen la pregunta. Pedro, la pandemia cambió muchas cosas. Una de ellas, y lo decía nuestro presidente Arturo Yerbó, este nuevo formato del foro de inversionistas en formato híbrido para continuar con ese alcance que la virtualidad nos trajo, ¿no? Y uno de los temas que se hablaba, como antes uno viajaba para atender una reunión solamente y regresaba y todo lo que eso implicaba, ¿no? Aquí nos preguntan que cuál ha sido el comportamiento del cliente corporativo versus el no corporativo, habiendo cambiando la dinámica corporativa. Sí, esa es una buena pregunta. Eso ha sido, digamos, lo esperado y la sorpresa de la pandemia, o de otra sorpresa de la pandemia está en esa pregunta. Lo esperado es que lo corporativo, el viaje negocio, bajara sustancialmente y sí, eso ha ocurrido. Nuestro movimiento corporativo estará al 40%, aumentando, pero poquito a poquito, 1 centímetro a la vez, pero no llega al 50%. Y los viajes de negocios en general están alrededor del 50% de lo que eran antes. Eso se va a seguir recuperando poco a poco, pero tomará tiempo y se recuperará en algún momento simplemente porque los negocios crecen alrededor del mundo y uno no puede dejar de viajar porque si el competidor de uno va a visitar al cliente cara a cara, va a tener una gran ventaja. Se va a ir recuperando poco a poco. Sin embargo, las reuniones virtuales están aquí para quedarse y el proveedor que nos visitaba cada trimestre o cada mes quizás nos visitará la mitad del tiempo y la otra mitad lo hará de forma virtual. Esa es una realidad. La sorpresa ha sido cómo se activó los viajes de placer, de turismo, de visitar familiares y amigos, y han reemplazado los viajes de negocios al 100%, yo diría. Interesante, definitivamente que lo que mencionas, ese contacto se hace necesario. Ayer tuve la oportunidad de participar también en un evento y hablábamos de lo importante que es tener ese contacto con las personas, especialmente para hacer negocios. Y definitivamente que en el día de hoy y mañana que tenemos FIMBA, que es el Foro de Emisores de América, hemos contado con la visita de muchas personas de la región y de verdad que muy agradecidos, por lo que definitivamente es importante poder tener ese contacto y montarnos en un avión, de seguro muchos en un avión de copa. Aquí una de las preguntas que veo y que muy cercana a la estrategia que nosotros tenemos en Latinex en pro de un desarrollo sostenible, no solamente para el mercado de capitales panameños, perdón, sino también para todo el sector financiero panameño. Nos preguntan que qué campaña tiene sobre sostenibilidad en la disminución de la huella de carbono en relación a los ODS de las Naciones Unidas. Ok, no sé si queda tiempo con los pocos minutos para esta pregunta, pero la aviación como industria está muy enfocada en el tema. Nosotros como empresa hemos adoptado digamos que la línea de la IATA, que es la Organización Internacional de Aviación, y otras aerolíneas lo han hecho también, que es ser carbonos neutros para 2050. Sin embargo, el 98% de nuestras emisiones son los aviones en el aire.
Tenemos muchos programas de paneles solares en todas las oficinas, reciclaje, estamos eliminando los plásticos de un solo uso de las aeronaves, etcétera, etcétera. Pero todo eso en aviación es quizás el 2%. El 98% es el combustible que queman los aviones. Y la gran solución para eso se divide principalmente en 3 categorías. Y la principal son combustibles sostenibles. Para hacer carbonos neutros en 2050 necesitamos que alrededor del 85% del combustible sea lo que llaman el SAF, que es el combustible de aviación sostenible. Ahora mismo en el mundo no llega ni a 1% la disponibilidad. Hay solo una refinería en toda América. Entonces hay un camino por recorrer que va a requerir apoyo de los gobiernos, políticas correctas, etcétera, para que se den las inversiones necesarias, para que los precios sean competitivos y eso sea un segmento bien importante de lograr ese punto de carbono neutro. Lo demás serán tecnologías de aviación que toma mucho tiempo y temas de eficiencias en el manejo del espacio aéreo, las rutas aéreas, las tecnologías de ese tipo. Muy interesante, gracias. Nos vamos a pasar porque tengo que hacer una pregunta obligatoria que creo que lo hubiera hecho si no la hubieran mandado en el slide. El año pasado en el Foro de Inversionistas tuvimos también el honor de contar con el doctor Ricardo Vázquez, administrador del Canal de Panamá, y le hice la misma pregunta y nos las hacen aquí también. Ah, me lo pusieron en azul, ya me conocen que la iba a preguntar. ¿Tiene planes Copa Airlines de listarse en Latinex en el futuro? Van a tener que consultar a José Montero en la mesa ahí. No tenemos planes en verdad específicos, pero siempre podemos conversar. Bueno, José, ya sabes, te pusieron en problemas aquí. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido verdaderamente un placer contar contigo en el día de hoy. Gracias a todos.